Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, capital histórica de la bandera, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Courbet. En la noche de hoy vamos a estar compartiendo un tema que se titula Disciplinados para ser útiles. Les invito, si tienen una Biblia a mano, a leer en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 4. Son unos cuantos versículos, pero vale la pena. Dice así la palabra de Dios. Porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que Dios bendiga su palabra. En los 47 años que llevo en el camino cristiano, en cerca de las 5.000 reuniones que he asistido en todo este tiempo, solamente una vez escuché hablar de la disciplina de Dios. Más o menos a los 18 años, cuando empecé a congregarme en una iglesia en Montevideo, en la zona Reducto, un miércoles, en una reunión de estudio bíblico, nos visitó el pastor Fernando Jarque, que ahora está con el Señor. Y él citó esta escritura. La verdad que a mí me impactó, se grabó en mí, porque hablaba con tanta autoridad y reflejaba ese hecho de que todos los hijos de Dios necesitamos ser disciplinados por Dios. Cuando uno habla de disciplina, sobre todo en el tiempo que vivimos, nos parece algo que pertenece ya a siglos pasados. Pero la disciplina es necesario. Nosotros necesitamos educar a nuestros hijos y aplicarles cierto rigor de disciplina. De muchas maneras se disciplina, pero nuestros hijos necesitan ser disciplinados. No tengo mucho tiempo para desarrollar cada uno de estos versículos, pero he hecho 4 puntos cortitos en los cuales está en esencia el contenido de esta palabra. El primer punto es: Dios efectivamente nos disciplina. Llama la atención en este pasaje de Hebreos que dice: y ya se han olvidado de la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Toda disciplina tiene como fin corregir algo. Y de hecho, cuando Dios nos disciplina a nosotros después de haber nacido de nuevo por el poder de su Espíritu, de habernos convertido, damos el paso después del bautismo, nos integramos a la iglesia local y comenzamos ya desde nuestra conversión a andar en el camino del Señor. Entonces, Dios se toma muy a pecho esta tarea de disciplinarnos a través de su Espíritu Santo. Ese es el hecho, que Dios nos disciplina. Por aquí dice que todos han sido participantes y somos participantes de la disciplina de Dios. Es decir, que no hay nadie, no hay un hijo de Dios que no deje de pasar por el tema de la disciplina. Pero es una disciplina de Dios. Él nos disciplina. Su Espíritu Santo ha hecho de nuestros cuerpos templo de su Espíritu y ahora Él está con nosotros, está dentro de nosotros. Él está de alguna manera obrando en nuestras emociones, obrando en nuestra mente, obrando en nuestra voluntad, obrando en nuestra conciencia, mostrándonos cosas y en nuestro andar estamos siendo corregidos por Dios. En este sentido, tenemos que decir que el apóstol Pedro, en su segunda carta, dice algo muy interesante que está estrechamente vinculado a esto. En su segunda carta, en el capítulo 1, comenzando por el versículo 3, Pedro comienza diciendo como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Sigue hablando. Y allá por el verso 5 dice: por lo cual, poniendo toda solicitud, toda diligencia, todo empeño, por esto mismo, añádanle a vuestra fe, y comienza a hacer una lista de 7 elementos que deben ser añadidos a nuestra fe. Y uno de ellos, el primero de ellos, es la virtud. Añadan a vuestra fe la virtud. En el 2013, cuando comencé a estudiar este pasaje, me enojé un poco porque de los 5 comentarios bíblicos que yo tengo, ninguno decía específicamente en qué consistía la virtud. Y después de 2 meses de andar investigando y andar pensando, de andar buscando, andar orando, bueno, me dio por buscar en el diccionario de idioma español, y en el idioma español la virtud dice que es la moral alta. Entonces eso comenzó a cobrar un poco de sentido. El apóstol Pedro dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿A qué vida? A la vida cristiana. Entonces descubrí ese hecho de que cuando me convertí, yo no sabía nada de las cosas de la vida cristiana. Venía de ser un mafioso, de ser un homosexual, de ser un prostituto, de ser un chorro, de ser un psicópata, de ser un malviviente. Vine a Cristo por su gracia, Él transformó mi vida, me hizo nacer de nuevo, pero en cuanto a la moral cristiana, no sabía absolutamente nada. Lo curioso es que los cristianos me pedían y me exigían que yo me metiera dentro de la moral cristiana, pero yo la desconocía por completo. Lo que sigue ahí en la carta de Pedro dice: a la virtud añádanle el conocimiento. Entonces, cuando uno se topa con la realidad de que al venir al camino cristiano, al nacer de nuevo, al convertirse a Cristo, uno no sabe nada acerca de la moral cristiana, entonces necesita asesorarse, necesita recibir información, necesitamos asesorarnos en cuanto a las enseñanzas bíblicas,
Para ello, bueno, tenemos la Biblia, tenemos los hermanos de la iglesia que nos aconsejan, nos motivan, nos muestran algunas cosas de la Biblia, están con nosotros para enseñarnos. También tenemos el tutoraje pastoral que nos ve en nuestras necesidades y con algunas características, y él nos está de alguna manera orientando a través de las enseñanzas de la Biblia para que nosotros, que no sabemos absolutamente nada, aprendamos algo acerca de la moral cristiana. Lo curioso, y con esto voy a dejar aquí sobre el tema de Pedro, es que Pedro dice: añádanle a la fe virtud, la moral cristiana. A la moral cristiana añádanle el conocimiento que nos permite asesorarnos sobre lo que es la moral cristiana. Y después, inmediatamente dice, al conocimiento añádanle el dominio propio. Esto me pegó muy fuerte. Yo no solamente vine al camino cristiano sin saber nada, sin saber absolutamente nada, y en comenzar a asesorarme sobre las cosas relativas a la vida cristiana, los planteamientos de Dios para vivir como cristiano. Y la primera cosa ahora que se nos exige es tener el dominio propio. Acostumbrado como estaba a hacer lo que quería, acostumbrado como estaba a seguir los pensamientos repentinos de mi mente, acostumbrado a como estaba a seguir las pasiones de mi cuerpo, y acostumbrado también como estaba, sin darme cuenta, a escuchar todas las insinuaciones del padre de mentira, del diablo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Estaba acostumbrado a eso, le daba lugar al diablo en mi vida. Entonces, el dominio propio fue una cosa que pegó fuerte, porque ya ahora no se trataba de hacer lo que uno quería, ya no se trataba de seguir la corriente a los pensamientos y a la naturaleza humana de nuestro cuerpo, sino que ahora se trataba de aprender a tener control en algunas áreas de la vida. Y es ahí, en esta parte, donde el Espíritu de Dios comienza a disciplinar. Para mí fue muy fuerte porque venía de un ambiente bajo, sin tener referencias de nada, y ingresar a la disciplina de Dios fue un poquito duro para mí, porque hubo un choque entre lo que yo quería hacer y lo que experimentaba que el Espíritu de Dios quería que hiciese. Todos estamos bajo la disciplina de Dios. Todos tenemos que aprender acerca del dominio propio. El dominio propio es otro de los temas que nunca jamás escuché en ninguna prédica, en ningún sermón. Se nombró a vuelo de pájaro como esas cosas, como quien tira una figurita a la marchanta, nada más que eso. Pero nunca escuché un sermón en cuanto al tema del dominio propio. Y para que nosotros ahora tengamos dominio de nuestras emociones, necesitamos de alguna manera ser disciplinados por Dios, porque toda disciplina tiene como fin corregir, y corregir el rumbo de nuestras vidas, de nuestro carácter, de nuestras emociones, de todos nuestros proyectos, de nuestros anhelos, de nuestro propósito en la vida. Entonces el Espíritu de Dios comienza a corregirnos. Todos, usted y yo, estamos bajo la disciplina de Dios. En segundo lugar, este pasaje nos habla de algo muy delicado, que espero que al expresarlo de la manera que lo voy a hacer, nadie se me ofenda. Porque el segundo punto que trata esta escritura es la disciplina de nuestros padres. Hay 4 cosas que el Nuevo Testamento habla en cuanto a nuestros padres, en forma específica. Yo reconozco y defiendo el hecho de que nadie tiene el derecho de hablar mal de nuestros padres, de que nadie tiene el derecho de desmerecer lo que nuestros padres de alguna manera nos inculcaron. Sin embargo, ahora que somos hijos de Dios, la Biblia nos presenta algunas cosas interesantes y le vamos a plantear porque están bien claras. La primera cosa que dice en cuanto a nuestros padres, dice
que ellos nos disciplinaban. Y nosotros los respetábamos, les temíamos, bueno. Pero lo segundo que dice es, nos disciplinaban por pocos días. Es decir, todo ser humano va creciendo, vamos pasando de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia pasamos a la juventud, de la juventud pasamos a la juventud adulta. Y en todo ese proceso de crecimiento, de formación de nuestras vidas, vamos adquiriendo el sentido, el anhelo de independencia. Todos queremos independizarnos. Aún los bebés se quieren independizar. Ya cuando el bebé comienza a captar el entorno, empieza a experimentar, mete los dedos aquí, mete los dedos allá, empieza a gatear, empieza a treparse de los muebles, del sillón, hasta que se para y se cae un montón de veces, después se le estabilizan las piernas y empieza a dar paso agarrándose los muebles, hasta que por ahí un día empieza a caminar. Y después que empieza a caminar, bueno, vuelve loco a los padres. Pero hay un anhelo de independencia, hay un anhelo de valerse por sí mismo. Y todos los hijos de Dios también tenemos ese anhelo, y como hijos de nuestros padres también tenemos el anhelo de ser independientes. Por eso dice la Biblia que ellos nos disciplinaban por un tiempo, porque hay un tiempo para disciplinar a nuestros hijos. La última vez que mi padre me pegó, yo tenía 36 años, me dejó la cara así. Pero fue la última vez, porque nunca más le permití levantarme la mano. Hay un tiempo para disciplinar a nuestros hijos. Hay un tiempo en el cual aplicamos la psicología de la sabiduría práctica en cuanto a la educación de nuestros hijos, y le aplicamos diferentes disciplinas que probamos, algunas nos dan éxito, otras no, y bueno, logramos de alguna manera moldear la vida de nuestros hijos con disciplina. Nuestros padres nos disciplinaban por un corto espacio de tiempo, hasta que uno empezaba a caminar con su propia cabeza. La otra cosa que nos dice la Biblia en cuanto aquí al tema de la disciplina de nuestros padres, dice el verso 10 del capítulo 12 de Hebreos, que nos disciplinaban como a ellos les parecía. Es un hecho que en la tarea de disciplinar a nuestros hijos, nosotros no nos asesoramos por lo general. A veces cuando encontramos un hijo difícil, bueno, encontramos la necesidad de asesorarnos de cómo disciplinarlo. Pero por lo general, nosotros disciplinamos a nuestros hijos como a nosotros nos parecía, teniendo como referencia la disciplina que recibimos de nuestros propios padres. Déjeme decirles que a mí, como toda la vida me curtieron a palo, yo también cometí el error de curtir a palo a mis hijas. Eso fue un grave error. Hasta que un día entendí. Mi hija mayor, teniendo 6 años, me desafió un día y me dijo: ¿por qué siempre me estás pegando? ¿Por qué por cada motivo me estás pegando? Y eso me hizo despertar. ¿Por qué le pegaba? Porque esa fue la escuela que yo recibí. Entonces, dice la Escritura que nosotros educamos, disciplinamos a nuestros hijos de acuerdo a como nos parece, de acuerdo a la referencia que tenemos. A raíz de esa declaración de mi hija, comencé a leer algunos libros en cuanto al tema de la educación de los niños. Bueno, algunas cosas apliqué, otras seguí la costumbre, hasta que un día, bueno, tuve que romper de alguna manera. Metí la pata con mis hijas, cometí errores garrafales, porque me casé y entré en la paternidad sin tener referencia de lo que significaba estar casado y de lo que significaba ser padre, pero a su vez teniendo como modelo el referente de mi propia casa, que nos fue muy bien, que digamos. La otra cosa que la Escritura nos dice en cuanto a nuestros padres es una declaración del apóstol Pedro. Esta es un poquito más dolorosa, quizás puede resultar ofensiva para nosotros, pero Pedro dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. De alguna manera, nuestros padres, con sinceridad, con honestidad,
de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a su entender y saber, nos enseñaron lo que ellos tenían como buen principio de vida. Pedro dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Nuestros padres nos inculcaron algunas cosas que no eran muy buenas. A los ojos de Dios no eran buenas. Tuvimos que, al convertirnos, nos dimos cuenta que no eran buenas. Pero aún así, aunque nuestros padres nos inculcaron con esos valores, sin embargo, nunca van a dejar de ser nuestros padres. Fueron las personas que nos dieron la vida. Y eso es muy importante de tener en cuenta. La otra cosa que la Biblia menciona en el Nuevo Testamento, que es también muy delicado, el apóstol Pablo dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Hijos, obedezcan al Señor a vuestros padres. Cuando me convertí, le dije a mi papá que me había convertido, que había aceptado a Cristo como mi Salvador. Mi padre se quedó frío cuando le compartí el testimonio. Él estaba prendiendo el primo, había puesto el alcohol para que calentara el primo, y se me quedó mirando así. Un rato largo se quemó el alcohol. Y después, cuando se dio cuenta que se quemó el alcohol, puso alcohol de nuevo, y ahí como que reaccionó. Y y ahí me dijo: ya no precisas más que vayas a la iglesia, ya te convertiste, ya tenés un lugar en el cielo, ya Dios te va a recibir en tu gloria, así que de aquí en adelante no vayas más a la iglesia. Y le hice caso, porque justamente le di testimonio de mi conversión un día domingo, y ese domingo el pastor de la iglesia donde yo me había convertido en Pando, en la ciudad de Pando, me dijo: vos ahora tenés que obedecer a tu padre en todo lo que te diga. Y mi padre me dijo esa noche que no fuera más a la iglesia, no fui más a la iglesia. Pero dice la Escritura: obedeced en el Señor a vuestros padres. Es decir, que ya ahora tenemos otra lealtad. Por un lado tenemos la lealtad que debemos a nuestros padres, pero ahora, al nacer de nuevo, al tener una experiencia espiritual con Jesucristo, ahora tenemos otra lealtad, que es la lealtad hacia nuestro Dios. Y le hice caso a mi papá, por varios meses no fui a la iglesia, pero de alguna manera el Espíritu de Dios me puso la inquietud, la necesidad de ir de nuevo a congregarme, y gracias a Dios lo hice y aquí estoy. Nuestros padres nos han disciplinado por un tiempo, nos han disciplinado como a ellos les parecía, nos han disciplinado de acuerdo a sus valores. Pero ahora tenemos que obedecer en el Señor, tenemos otra lealtad, la lealtad hacia el Cristo que nos amó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre. En tercer lugar, el propósito de la disciplina. Dice así la palabra de Dios: y aquellos, refiriéndose a nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Esto es tremendo. La palabra de Dios dice que los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros son pensamientos buenos, para darnos cosas buenas, para hacer que nuestra vida se encamine para bien, a fin de que Él nos revele oportunamente el designio de su voluntad para nuestras vidas. La disciplina de Dios tiene un propósito. En primer lugar, enseñarnos acerca de la santidad. La santidad es un concepto medio difícil de explicar, pero en otras palabras, en sencillas palabras, la santidad es andar como Dios quiere que andemos. Si antes era un mentiroso, ahora practico la verdad, hablo la verdad. Si antes era una persona que vivía con pensamientos obscenos todo el tiempo, ahora tengo que depurar mi mente y pensar cosas buenas. Eso es andar en santidad, andar en sintonía con Dios. Es como si cuando vamos al doctor, ¿verdad? Cuando vamos al doctor nos preocupamos por estar bañados,
Nos ponemos la mejor ropa interior que tenemos y nos ponemos una ropa limpia, adecuada, porque vamos a ir al doctor que nos va a examinar y no queremos que vea que nuestra ropa está sucia o nuestra ropa está rota o que la ropa tenga olor. No nos gusta eso. Nos presentamos delante del médico en buenas condiciones. Bueno, estar delante de Dios en buenas condiciones significa andar en santidad, andar como Dios quiere que andemos. Finalmente, dice en el versículo 11, es verdad, ninguna disciplina al presente, mientras la estamos atravesando, es causa de gozo, sino de tristeza. Ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, en el proceso, da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Ninguna disciplina, mientras uno la está atravesando, es motivo de alegría, sino de tristeza. Esto contrarresta un poco la idea de que la vida del cristiano siempre es subiendo. Tenemos algunos bajones también. Esto echa por tierra algunas ideas que el cristiano siempre tiene que andar en victoria. A veces andamos en derrota. Pero aún la derrota, el Espíritu de Dios la usa para disciplinar un área específica de nuestro ser. Ninguna disciplina mientras la estamos atravesando es motivo de alegría, sino de tristeza. Es como nuestros hijos. Castigamos a nuestros hijos, ¿qué hacen ellos? Se ponen a llorar. Nosotros como hijos de Dios, aunque tengamos 50 años, 62 años como tengo, Dios nos aplica una disciplina, mientras la estamos atravesando, siempre va a haber un poco de tristeza, porque no nos gusta pasar por la disciplina. Ese es el hecho. Pero cuando uno pasó el proceso, el Espíritu de Dios logró fruto apacible de justicia a los que son ejercitados en la disciplina. Entonces Dios nos disciplina para que seamos útiles. Vuelvo a leer los primeros versículos. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si hacemos un resumen de esta escritura, intentamos hacer una definición. Yo intenté armar una definición que dice así: ser ejercitados en la disciplina de Dios nos perfila a cosas mejores. Todos nosotros queremos vivir la bendición, todos queremos vivir la unción, todos queremos andar en victoria, todos queremos ser exitosos en el Señor, todos queremos llevar fruto para la gloria de Dios. Pero ¿saben? Dios se toma el trabajo de que antes de que lleguemos a eso, de que demos fruto, que tengamos victoria, que seamos exitosos, etcétera, etcétera, se toma el trabajo personal de disciplinarnos. Es como el soldado. Nadie manda a un soldado a la guerra solo con el fusil. Primero tienen que enseñarle a disparar el fusil, tienen que enseñarle todas las piezas vitales del fusil. Le dan un fusil desarmado, lo tiene que armar en un lazo de tiempo específico. Tiene que hacer ejercicio, tiene que soportar el rigor del sargento que le dice todo eso. Porque todo eso forma parte de la disciplina que en el campo de batalla es necesaria para seguir las órdenes del capitán. ¿Y cómo vamos a ir nosotros? Vamos a ir a la guerra sin estar primero disciplinados. Por eso es que todo aspirante al ministerio cristiano, ya sea pastor, sea misionero, sea evangelista, etc., primero tiene que servir en la iglesia local. Tiene que estar sujeto en la iglesia local al pastor y a los hermanos que el pastor designa, a los líderes de la iglesia. Porque si no aprendemos en la iglesia local a someternos y a experimentar lo que es la sujeción y la disciplina, cuando estemos en el campo de batalla, quizás tengamos éxito y ganemos gente, pero ¿saben? Vamos a experimentar
lo mismo que nosotros sembramos en nuestras vidas. Si sembramos indisciplina, lo que ganemos también va a ser indisciplinado y vamos a tener muchos quebrantos y dolores insospechados. Por eso que en la iglesia local, que es un invento de Dios, no es un invento del pastor ni de la organización, la iglesia local es un invento de Dios. Ahí nosotros nos desarrollamos exactamente igual que nuestra familia terrenal. Nuestros líderes, aquellas personas que están un poquito en un grado más alto, que están bajo nuestra supervisión, que nos corrigen, nos hacen ver las cosas, nos hablan, nos llaman aparte para hacernos ver, mira, hoy estuviste mal, hoy tuviste una reacción fea, tenés que corregirla, etcétera, etcétera. Hoy dijiste algo que no es cierto, que no está en la Biblia, etcétera. Todas esas correcciones son para que nosotros vayamos corrigiendo el rumbo de nuestras vidas en disciplina. Y Dios siempre nos va a disciplinar para que demos fruto. Pero hay una frase aquí, en el verso 11, dice, los que en ella son ejercitados. Mi querido hermano y amigo, si hay algo que tenemos que darle gracias a Dios, es porque Él se toma el trabajo en persona de disciplinarnos. El pastor puede disciplinarnos en algunas cosas en esa hora o 2 horas que estemos en el culto en la iglesia. El pastor puede decirnos, bueno, fuimos a hacer una visita, metimos la pata en una casa, toma conciencia de eso, nos cae encima. Pero Dios, que convive con nosotros, que está en nosotros por su Espíritu, es el que continuamente nos está disciplinando. Y si Él nos disciplina, aceptemos. Porque aunque no nos guste en el momento presente, la disciplina de Dios nos perfila para cosas mejores. Si no estás dispuesto a soportar la disciplina de Dios, bueno, es muy probable que Dios no te confíe nada. Quizás procures por tus propios medios estar al frente de algo, armes una división en la iglesia, te lleves un montón de gente, pero a la larga o a la corta, lo que has sembrado en tu vida, la indisciplina, vas a cosechar el fruto amargo de la indisciplina, recibiendo en ti mismo lo mismo que vos hiciste. Por eso nos conviene, como hijos de Dios, darle gracias a Dios por la disciplina y someternos a ella. Porque Dios, cuando nos disciplina, nos perfila para cosas mejores. Que Dios te bendiga, que puedas tomar en este punto la decisión correcta de someterte bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te salte cuando fuere tiempo. Que Dios te visite y haga prosperar tu alma. Dios nos disciplina para que seamos útiles. El próximo miércoles, Dios mediante, vamos a tratar el tema corriendo sin contrapeso. Si quieres saber de qué se trata, los invito a la próxima edición de La Ruta de la Fe, el miércoles a las 9 de la noche. Que Dios te bendiga, nos vemos, hasta pronto.